Con su permiso, déjenme iniciar felicitando al Instituto Belisario Domínguez y al Senado de la República, al senador Miguel Ángel Osorio, por la organización de este foro. En lo personal, el tema del sistema de justicia penal es un tema que me parece de la máxima importancia y que ha estado muy cercano en mi vida profesional en los últimos años, tanto a nivel local como a nivel nacional. Déjeme empezar diciendo que, a mi juicio, la reforma que se da en 2008 en materia de sistema de justicia penal es la reforma penal más importante que se ha dado en este país desde el establecimiento de la Constitución vigente. Así de sencillo, a mi juicio. Y me parece una reforma por demás positiva, también lo quiero decir de inicio. Por supuesto perfectible, pero sin duda alguna necesario hacer ejercicios como este hoy y años más adelante, porque no debemos de perder de vista que pues escasos años tiene 2016 el que ha entrado en vigor de manera plena esta reforma, y para ver los efectos de un nuevo modelo de justicia penal, pues sin duda alguna se requieren muchos años más. ¿Por qué me parece una de las reformas más importantes? Porque aborda quizá, o en mi opinión, el valor más importante después de la vida, que es la libertad, ¿verdad? El valor más importante que tenemos pues todos los seres humanos. Así de importante es la reforma que se da en materia del sistema de justicia penal. ¿En qué consiste? Pues todos ustedes lo saben, vale la pena recordarlo. Es una reforma que establece un sistema, un nuevo modelo acusatorio oral que, como dice nuestro artículo 20, tiene por objeto esclarecer los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que se reparen los daños que se han llevado a cabo por un delito, y se rige bajo principios que lo hacen mucho más moderno y, a mi juicio, pues más justo: la publicidad, la concentración, la continuidad, la contradicción y la inmediación. ¿En qué se traduce? Pues se traduce en que los actos jurisdiccionales que llevan a cabo pues todos los miembros del proceso son públicos, el que se hacen en audiencias que son continuas, que se concentra en un solo momento los diferentes actos, que el juez tiene que estar presente de manera directa. Cuestión que, por más increíble que parezca, pues no sucedía en el modelo anterior. De hecho, en la mayor parte de las actuaciones el juez pues no estaba presente, y esto pues lo que hace es vulnerar el derecho que tiene de defensa la parte. Un elemento principal de la reforma, a mi juicio, es que pone en igualdad de condiciones a quien acusa y a quien se defiende, y al juez en medio de ambos. ¿Para qué? Pues para impartir justicia, que es lo que le corresponde por ley. Dicho esto, déjenme darles un punto de vista desde alguien que lo vivió a nivel local y hoy le toca como legislador estar opinando en las distintas reformas. A mí me tocó ser presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Sonora, cuando estábamos en proceso de llevar a cabo el Código de Procedimientos Penales del Estado, antes de que se concibiera esta idea o antes de que se aprobara y se pusiera en acción el Código Nacional de Procedimientos Penales, código que también me tocó como legislador federal estar en el momento de su aprobación. Cuando estábamos analizando las reformas que se tenían que llevar a cabo y lo que implicaba, decidimos establecerlo o valorarlo en cuatro ejes que había sido impulsado, por cierto, por la Secretaría Técnica del Consejo o órgano implementador a nivel nacional. 4 elementos principales que se tienen que valorar, que a mí me parecen que están vigentes al día de hoy si se va a hacer un diagnóstico. Primero, los cambios legales, la ley en sí. Hacer un documento jurídico que establezca de manera correcta el procedimiento penal, las garantías de la persona que está siendo procesada, por supuesto el margen de actuación del Ministerio Público y las actuaciones del juez. Para eso se tenían que hacer códigos de procedimientos penales, y al final se vino a resolver el problema con un Código Nacional de Procedimientos Penales que unificó a nivel nacional. Sé que hay quien critica este modelo de que existe un solo Código Nacional que establezca las reglas bajo la lógica de la independencia que tiene cada estado. En lo personal me parece que es correcto que si está
somos parte de un pacto federal, de un solo país, las reglas de procedimiento sean las mismas a nivel nacional. El segundo eje, que me parece que tiene que ser analizado en el marco de un diagnóstico, y en su momento nosotros lo analizábamos para poderlo implementar, tiene que ver con cambios organizacionales al interior de quienes van a implementar el modelo. Las policías que cobran una nueva función, ¿no? Todo este temor que tienen al ser primeros respondientes los elementos de las policías, de los distintos cuerpos, particularmente las policías municipales, que explican en gran medida por qué las cifras de inicio cayeron, porque muchos no reportaban, porque no querían ir a presentarse al nuevo proceso jurídico que los obligaba el código, pero también el fortalecimiento de las áreas de investigación particularmente, para poder llevar a cabo bien la labor del Ministerio Público en este nuevo modelo, en donde pues tienes que probar la culpabilidad de la persona antes de tenerlo detenido, ¿no? 3, la inversión en infraestructura, que me parece que es el elemento al cual le enfocó al menos el gobierno federal en aquel entonces la mayor prioridad. Creo que hay que hacer un análisis de si la inversión fue correcta o no, y si se llevó a cabo en las áreas que verdaderamente tenían un impacto en la implementación de la reforma en materia del sistema de justicia penal. Es muy común ver ciudades judiciales, yo no sé si específicamente eso era lo que más se requería. Se requiere infraestructura pues en todos lados, desde los institutos de investigación de las policías hasta las propias aulas de juicios orales, porque físicamente no estaba habilitado, digamos, la infraestructura del Poder Judicial para poder llevar a cabo los procesos orales, y muchas otras áreas más. Y por último, un elemento del cual no tengo duda que no se llevó a cabo de manera correcta, la capacitación y la difusión. Y de ahí el problema en la implementación, a mi juicio, y particularmente de ahí el problema de percepción de que no hay justicia en nuestro país. Y ahí yo me quiero detener, porque creo que eso lo que ha generado son contrarreformas, o un ambiente de contrarreformas al nuevo modelo del sistema de justicia penal, de las cuales yo no comparto. El modelo parte en el eje de la presunción de inocencia. La persona es inocente hasta que el Ministerio Público, el Estado, le compruebe su culpabilidad, y por lo tanto no me pueden violentar mis derechos, me pueden sujetar a proceso, pero no me deberían de poder coartar mi libertad. Desde el origen de la reforma, por el momento delicado de seguridad pública que tenía el país, me parece que se cometió el error de generar este esquema de prisión preventiva oficiosa. En lo personal soy un enemigo total de la prisión preventiva oficiosa, y nada tiene que ver con la gravedad del delito, tiene que ver con el riesgo que tiene la persona de sustraerse de la justicia. No es un argumento de defensa el tener coartado de su libertad a la persona sin haberle probado la culpabilidad, el que el delito del cual se le acusa es muy grave. El elemento para tenerlo coartado de su libertad ya viene regulado en el Código Procesal, por cierto, y es cuando el juez valora que existen ciertas condiciones que ameritan que la persona esté resguardada para que se lleve a cabo su proceso. Y me preocupa, y por eso creo que estos foros son para alzar la voz, y perdón que me alargue un poco en mi análisis, porque veo una iniciativa constante de todos los ejecutivos, o de la mayoría de los ejecutivos estatales y a nivel federal, de incrementar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como si eso fuera la respuesta. Es muy cómodo, a mi juicio, el echar la culpa de una supuesta puerta giratoria a el sistema o a los jueces. Yo diría, pues si establecen una buena investigación desde el Ministerio Público, les garantizo que los culpables van a dar a la cárcel. Esa es mi opinión, al menos. Y en este tipo de elementos parece que son los temas a debatir. 2, en términos de cambios legales, me parece que hay un desequilibrio entre las partes. Si bien en los principios del proceso se establece que las partes pueden exponer y refutar en igualdad de condiciones, no me parece que estén en igualdad de condiciones el Ministerio Público y la Defensa el día de hoy en nuestro país. El Ministerio Público, en teoría, es una fiscalía autónoma, que funcione o no como tal, pues es otra cosa, yo creo que no, pero en ley es autónoma. Debería entonces de ser autónoma también la defensa.
Y estoy hablando de la Defensoría de Oficio, y me parece que es un tema que deberíamos de analizar en el legislativo, el darle ese nivel a la Defensoría de Oficio. Hoy está, por increíble que parezca, dentro del Poder Judicial, y a nivel estatal está dentro del Poder Ejecutivo. Hay un evidente conflicto de interés. ¿Cómo va quien defiende ser parte de quien imparte justicia? Pues no tiene ningún sentido. En términos de la capacitación y la difusión, me parece que particularmente las policías municipales, estatales y federales tienen un campo de acción muy importante en términos de capacitación, y me parece que hay que difundir el nuevo esquema para no generar esta, percepción de los ciudadanos de que la justicia se está negociando. El modelo consiste en que la gran mayoría, o para hacer viable el modelo del sistema de justicia penal, acusatorio y oral, necesitamos que 9 de cada 10 juicios no vayan a un juicio con todas sus formalidades, que tengan una salida distinta, ya sea un procedimiento abreviado, ya sea un acuerdo reparatorio, ya sea una terminación anticipada, cualquier tipo de terminación anticipada del procedimiento. Pero esto, al llevarse a cabo, genera la percepción de que la justicia se está negociando, y pareciera para la sociedad, a mi juicio, el que pues no se está haciendo justicia en México. Parece que esto hay que entonces primero difundirlo, y segundo, pues ver si podemos privilegiar o fortalecer los esquemas con condiciones como por ejemplo tiene el modelo de justicia para adolescentes, si no me falla mi memoria, del Estado de México, en donde previo a algún beneficio de terminación anticipada se hace obligatorio el formar parte de un proceso de justicia restaurativa, que pudiera entonces esto compensar y dar la sensación de que verdaderamente se está llevando a cabo justicia en nuestro país. En fin, son muchos los elementos, perdón que me haya alargado, pues es un tema que en lo personal me apasiona y que creo que tenemos que tomar con la máxima responsabilidad, y me parece que esta es la vía, más allá de forzar una iniciativa y subirla a debate ya en el pleno sin el previo análisis a profundidad de las causas que están generando los problemas. Me parece que lo primero que hay que hacer es este tipo de foros en donde podamos debatir con amplitud, respetando las posturas distintas, y entonces, ya que existe una conclusión sólida, poder llevar a un proceso de reforma legislativa. Enhorabuena por el foro, estaré muy atento al debate que se dé aquí y en la mejor disposición de fortalecer el nuevo modelo de justicia penal en nuestro país. Muchas gracias por su tiempo.